modos es una gran motivación, por eso yo le pongo ganas a siempre, porque hay un grupo que no nos mira en vivo, no todos, pero en el transcurso de la semana ellos están pendientes, y hay semanas que nos va bien, hay semanas que nos va bien. Gracias, Señor. Los viernes he estado hablando sobre Moisés. Todo está bien. Usted siente que está muy caliente, pone un aire acondicionado que tiene de escarcha las paredes. Está bien, ¿verdad? Sí. Gracias, Jesús. El volumen está bien. Dios bendiga a Carla, Dios bendiga a Carla y a su nena que están en la parte de atrás. Muy bien. He estado hablando, decía, sobre los misterios y las revelaciones proféticas que rodearon a Moisés desde su nacimiento hasta el final. Digamos, el nacimiento de Moisés fue único, su muerte fue única, su ministerio fue único. Con respecto a las finanzas, a la prosperidad, fue único. Con respecto a la intimidad con Dios, fue único. Que Dios dijo en escribir, Moisés también fue único. Yo casi estoy seguro que hay cosas que Moisés no las quiso escribir, pero que el Espíritu Santo le decía, escríbelas. Por ejemplo, Moisés, cuando su rostro le brillaba, él no quiso escribir que su rostro le brillaba, y el Espíritu le dijo, pero el Padre quiere que eso quede escrito. Entonces, por ejemplo, un día, siendo inspirado por el Espíritu Santo, comenzó a escribir. Entonces él puso, y no hubo sobre la tierra un hombre más manso que Moisés. Entonces, cuando escuchó eso, Moisés dijo, no, eso no lo puedo escribir, porque él estaba hablando de él mismo. Cuando escribía, hablaba de él mismo. Está conmigo, mientras que los apóstoles y Pablo no hablaron de ellos mismos, sino que hablaban de las cosas que pasaban en otras personas, o lo que recibían, las enseñanzas que recibían del Señor. Pero Moisés, por ejemplo, cuando le dijeron que escribiera, y no ha habido un profeta más grande que Moisés, entonces Moisés dijo, no, omitamos mi nombre. Y el Espíritu Santo de seguro le dijo, no, escríbelo. O sea que cuando leemos ahí, y no hubo un profeta más grande que Moisés, el que está escribiendo eso es el mismo Moisés, que está hablando de él mismo. De verdad. Entonces, por eso Moisés fue único. No va a haber otro Moisés. Y fue único porque él es prototipo del Señor Jesucristo. El único que fue más grande que Moisés fue el Señor. Por ejemplo, dice que Moisés fue grande, ¿verdad? Pero en la casa de Dios, pero el Señor fue más grande. Por ejemplo, Moisés fue libertador, pero el Señor fue más grande porque fue el libertador de toda la humanidad. Pero Moisés, como figura, como tipo de Cristo, fue el libertador, ¿verdad? Y así como el Señor dio su vida, Moisés estuvo dispuesto a dar su vida por Israel, por el pueblo de Dios. Ahora, Cristo fue mayor porque Cristo no solo estuvo dispuesto, sino que dio su vida por nosotros. Amén. Está aquí conmigo, hermano. De Moisés aprendemos, que lo voy a hablar el domingo. No voy a continuar hablando de Jacob, me voy a detener para hablar, porque el ejemplo de intimidad con Dios es Moisés. Si usted quiere aprender a acercarse a Dios, si usted quiere aprender sobre intimidad con Dios, tiene que leer a Moisés, tiene que estudiar a Moisés. Así como le dije el viernes pasado, si queremos saber lo que es un ministerio de profeta,
No es cierto, tenemos que estudiar a Moisés y preguntarle a Moisés. Por ejemplo, queremos saber si un profeta es verdadero o falso. Sí, si le preguntamos a Pablo o a alguno de los apóstoles está bien, pero quien conoce correctamente y se manejó en ese movimiento es Moisés. Entonces a Moisés le tenemos que preguntar, ¿cómo puedo saber yo si alguien es un profeta falso? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento dice que los profetas se conocen por sus frutos, ¿verdad? Entonces, y leemos que otros profetas enseñaron que un profeta se conoce porque lo que dice se cumple. Entonces Moisés dice que no. Claro, porque también cuando un profeta es verdadero y da una profecía, si se cumple, esa es la evidencia que él es verdadero. Si no se cumple, entonces decimos que es falso. Pero Moisés, si le preguntamos a Moisés, Moisés dice, a mí cuando me llamaron me dijeron, tú vas a sacar a ese pueblo de esclavitud y tú y el pueblo juntamente van a entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés dice, esa profecía no se cumplió, porque yo no entré y el pueblo tampoco entró, excepto Josué y Caleb. De ahí todos murieron en el desierto, y la palabra que él recibió no decía todos van a morir, sino que decía tú y el pueblo van a entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Si ayuda a abrir la puerta, por favor, que tenemos alguien va a entrar. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Puede? Sí, Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Santo Dios, muy bien. Entonces, el que se cumpla una profecía no es, eso no quiere decir siempre que el profeta es verdadero, o que una profecía no se cumpla tampoco quiere decir que el profeta es falso, porque hay profecías que se van a cumplir si la persona está alineada con Dios. Por ejemplo, y si la persona no está alineada con Dios, no se va a cumplir, como Moisés no entró a la tierra prometida, no porque lo que Dios habló era mentira o era falso. Moisés no entró a la tierra prometida porque al final él no se alineó con Dios, y el pueblo murió en el desierto no porque Dios quería la muerte de ellos. Dios es dador de vida, pero en ese caso él permitió que tuvieran 40 años en el desierto hasta que muriera el último, para que ninguno de ellos entrara a la tierra prometida, porque ellos tampoco se alinearon con Dios. Porque no siempre una bendición, las bendiciones, los milagros de Dios no hacen que una persona se comprometa con Dios. Por eso hoy vemos en este tiempo gente que Dios la sana de cáncer y creen que lo sanó para que se sigan divirtiendo, para que anden de rumba en rumba. Entonces, porque los milagros no garantizan un encuentro con Dios. Un milagro no va a hacer que alguien se comprometa con Dios. No, todos hemos experimentado bendiciones de Dios y las bendiciones no nos hacen acercar a Dios. Por ejemplo, puede ser de un hermano, una familia, lo que sea, que solamente se congregan los domingos. No es que sea malo eso, ¿verdad? Y Dios los puede bendecir y engrandecer y prosperar. Y esa bendición no los hace congregarse. No los hace, digamos, congregarse. No es que los pastores queremos que se congregue la gente. Es que es un mandamiento. Es que es una responsabilidad. ¿Verdad? Por eso la Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Por ejemplo, porque esta es una confusión que tienen la gente moderna. Que porque alguien aceptó a Cristo, ya es cristiano. Ya es cristiano, dice. No, por eso cuando alguien acepta a Cristo, en lo que hay que fijarse inmediatamente y comenzar a rastrear son los frutos. ¿Verdad? Por ejemplo, como Eva viene aquí a la iglesia,
Y tal vez muchas veces, cada vez que hay una chance, a mi esposa en el carro, en la cama, en la casa, donde sea, la hace aceptar a Cristo. Te acepto, Señor, como mi Salvador personal, etcétera y etcétera. Pero eso no quiere decir que ella nació de nuevo. Eso no quiere decir que ella es cristiana, porque ella no quiere venir a la iglesia. Ella viene porque el padre la obliga a venir. El padre y la abuela, y le decimos que hasta que sea mayor de edad, ella va a decidir, pero mientras sea menor de edad, va a venir a la iglesia. Entonces, porque hoy es diferente. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, los hijos de los que creían en Dios, ya solo porque nacían en esa familia, ya eran hijos de Dios, pero no nacían de nuevo. Por ejemplo, Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Como Isaac, ellos eran hijos de un patriarca, entonces ellos nacieron como hijos de Dios. Pero hoy, después de la muerte de Cristo, no. La persona tiene que nacer de nuevo. Hoy la diferencia es que cuando alguien nace en una familia cristiana, lo que nace con la promesa de salvación, eso sí, pero no nacen hijos de Dios. Tienen la promesa, digamos la promesa, usted lo sabe, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, dice, y tu casa. Eso es ya, desde ese momento la familia tiene promesa de salvación. Entonces, tarde que temprano, en enfermedad, en apuro, en riqueza, pero va a venir al Señor. Están aquí conmigo. Entonces, digamos que el ejemplo de Eva, nosotros le ponemos presión para que sea profesional. Digamos, le ponemos presión que ella no puede moverse aquí en la iglesia, no puede andar para allá, para acá, para esto y para lo otro, porque eso tiene que ver con respeto, ¿verdad? Entonces, pero decirle, usted tiene que ser una música, tiene que ser organista, tiene que ser profeta, no, porque eso es cosa de Dios. Pero la responsabilidad, si le metemos, tiene que estudiar. Hoy hicimos casi una fiesta porque sacó todas en la calificación y fue el último día, desde arriba hasta abajo, y le cobra a uno después, porque sacó le cobra, ¿verdad? Entonces, la presión es para que sea una educada, para que sea profesional, que tiene que ir a la universidad, que tiene que romper en la familia del lado de su mamá, que nadie estudió, etcétera, etcétera. Pero ya cuando se trata de las cosas de Dios, ya eso es Dios. ¿De qué le sirve que le digamos, y usted tiene que hablar lenguas, y usted tiene que esto? Porque todavía Dios no tiene trato. Entonces, cuando Dios tiene trato con un joven, lo primero que va a hacer es congregarse. Va a desear ir a la iglesia. Ese es el primer fruto. Por ejemplo, Juan Carlos se entregó aquí, ¿verdad? Y entonces él entró aquí y ya la primera oración vino el miércoles, vino el viernes y se comenzó a congregar, después lo miraba que pasaba a ofrendar, y ya cuando lo miró que pasó a ofrendar, entonces sí lo recuerdo, lo invité a un restaurante porque vino con el pelo largo y se creía que era el niño Dios. Entonces, como dio fruto, como el fruto se manifestó, está aquí conmigo, entonces dije, hay que corregirlo, pero porque ya tenía un compromiso con el Señor. Pero si él hubiera venido un domingo sí, después a los meses ha venido otro domingo, aunque hubiera venido con el pelo en la cintura, yo no le hubiera dicho nada, porque él no tiene ningún compromiso, no tiene fruto de ser cristiano que nació de nuevo. ¿Están aquí conmigo? Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. No tiene nada que ver con Moisés, dice, pero bueno. Se salió. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, es que cuando se dijo de Dios, hermano. Entonces, mire, Israel no entró a la tierra prometida. Ellos vieron el mar que se abrió. Eso no los hizo amar a Dios.
eso no los hizo responsables con Dios. Cruzaron el Mar Rojo, que la historia de Israel, la historia judía, dice que fueron 12 caminos que se abrió el mar en 12 caminos. Fueron 12 caminos para que cada tribu pasara por un surco de esos. Que si es así, el milagro fue superior. Imagínense aquí partido al agua, partido, 12 canales. En la historia judía dice que fueron 12 canales para que cada tribu usara un canal, ¿verdad? Pero todos ellos lo vieron. Pero ese milagro no los hizo serle fiel a Dios. A los días tenían sed y comenzaron a quejarse: queremos agua, queremos agua, queremos agua. Y Dios hizo el milagro, que esas son predicaciones misteriosas, porque la roca, calculándolo yo así, la roca fue como del tamaño de un edificio por lo menos de 6 pisos. No era una roca pequeña, porque para sacar agua, para darle de comer a 6 o 2 millones de personas, más a los animales, más a los niños, lavar las carretas, lavar los chanchos, bañar a los perros y todo, tenía que ser una roca gigante para dar mucha agua. Entonces vieron que la roca se partió y eso no los hizo fieles con Dios. Al contrario, eran más incrédulos que el diablo. Pero no solo eso, la roca, el maná caía visiblemente. No eran milagros espirituales, como nosotros, que alguien puede recibir sanidad, pero no vemos cómo fue la sanidad. Está conmigo, pero los milagros eran visibles. Miraban que el maná caía del cielo y se llenaba cuando salían en la mañana y abrían la puerta, todo el patio lleno de maná. Lo recogían, pero eso no los hizo adoradores de Dios. Eso no los hizo a que se quebrantaran con Dios. Eso no hizo que se humillaran con Dios. Por eso la Biblia hace énfasis: por el fruto los conoceréis. ¿Cómo conocemos? Por el fruto. Nosotros con mi esposa hemos visto milagros que Dios ha hecho. Hubo un tiempo que salíamos a orar a las calles con la gente y Dios literalmente sanó a una señora de cáncer, que tenía el estómago así. Y como no vino el domingo a la iglesia, que nos había dicho que iba a venir, la fuimos a buscar y dijo: no, yo soy católica y yo mi iglesia no la voy a cambiar. Y a mí, no lo dije, pero me acaban de decirle que le vuelve el cáncer. Sí, porque aquí donde que me mira. No voy a ser como una hermana que digo: no, pero usted es el pastor, usted debería de ser amoroso. Sí, yo soy el pastor, pero el único que ama es Jesucristo. No, si a usted yo le hago algo, también se le va el apellido. A ver para dónde. Y nunca no vino a la iglesia. Por eso lo más importante no es recibir milagros de Dios o verlos. Lo más importante es tener un encuentro con Dios. Amén, amén. Por eso hoy vamos a ver por qué Dios tuvo que sacar a Moisés del palacio. Por eso a veces es mejor, claro, yo le pongo como ejemplo a Eva y mi esposa más que todo, que la adora, la quiere mucho, ¿verdad? Ella intercede de que conozca al Señor, no por una, como nosotros, ¿verdad? Que venimos al Señor porque ya no nos quedaba otra. Pero casi ninguno de nosotros vino al Señor cuando estamos en una bonanza. Nosotros no venimos al Señor cuando nadábamos en los billetes verdes.
No, venimos al Señor cuando ya no podíamos más. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros. Amén, amén. Entonces, lo más importante es conocer al Señor, tener un encuentro con Dios. Y hoy lo vamos a ver. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ya no es como en la ley. Si quieres entrar en el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y tienes que nacer del agua. Porque hoy es diferente. Digamos, Lucy tiene sus hijos, pero solo porque aquí que es hijo de ella, ya es hijo de Dios, no. Aunque venga a la iglesia, tiene que tener un encuentro con Dios. Entonces, Israel vio el maná. Bueno, pero qué más milagro, hermano. Ver que por la noche la columna que era de nube se convertía en fuego. Aleluya. Y no era una columna de fuego espiritual. Y se movía. Y cuando ella se movía, ellos iban detrás de la nube. Cuando el fuego se paraba, ellos se paraban y entendían que era que había que descansar o dormir. Y con todo y eso, no se rindieron, no se humillaron, no se quebrantaron delante de Dios. Y llegó el momento, como dice Pablo, no por siempre va a contender el Espíritu de Dios con el hombre. Llegó el momento que Dios dijo, ok, así como están hablando, hubo un momento que ellos dijeron, ojalá muriéramos aquí en el desierto. Y yo le digo a Moisés, diles, vivo yo, que así como habéis hablado, así será hecho. Todos ustedes van a morir en este desierto. Y no solo eso, hicieron perder a Moisés, porque todos los errores que cometió Moisés fueron por culpa del pueblo. Moisés, de por sí Moisés era bravo. Entonces, todos los errores que cometió Moisés fue por culpa del pueblo. No entró a la tierra prometida por culpa de Israel, porque ellos lo provocaron a enojarse. Entonces, aprendamos aquí. Vamos a aprender. Primeramente que Moisés tuvo, por favor, tres, por favor, aquí. Tres etapas de Moisés. Moisés vivió 120 años, 40, 40 y 40. Cada 40 era una etapa. Entonces su primera etapa fue que Dios lo infiltró en el palacio. ¿Está aquí conmigo? Según el diseño divino, los primeros 40 años Moisés los tenía que pasar en el palacio. Entonces terminaron los 40 años. Moisés no lo sabía, pero llegó el momento que las fuerzas del cielo dijeron, ya Moisés no puede estar un día más en el palacio. Tiene que salir del palacio. Ya su ciclo del palacio ya terminó. Hoy lo queremos fuera del palacio. ¿Por qué ella no podía seguir en el palacio? Porque el palacio no le enseñó quebrantamiento. Amén, amén. El palacio no le enseñó humillación. El palacio le enseñó a tener una mentalidad de príncipe. Porque los hijos de los reyes son príncipes. Y él era hijo de la hija de Faraón. Entonces, el palacio le enseñó a tener una mentalidad de príncipe. Ojo a esta enseñanza, hermano. Dios bendiga a los que están en Facebook. Ya tarde, pero a los que me bendicen, Entonces, Moisés tenía que aprender quebrantamiento. En Dios no se puede vivir sin una vida quebrantada delante de Él.
el palacio, la educación egipcia no le enseñó humillación. Y delante de Dios, si quiere permanecer o si quiere triunfar en Dios, tiene que existir en su vida lo que llamamos humillación. Amén, amén. Sí, Señor. Segundo o tercero que Moisés aprendió en el palacio aprendió a ser egipcio. Y me gusta esto, me gusta decirlo así, sin quebrantamiento. Y el mejor quebrantamiento es cuando lo tiene todo. La mejor forma de quebrantarse delante de Dios es cuando se tenga abundancia. Está conmigo. Que nosotros, no sé qué nos enseñó, tengo idea quién metió dentro de la iglesia ese pensamiento. A nosotros lo que nos hace correr a Dios es cuando estamos enfermos. Y ahí nos humillamos y nos quebramos. Pero la mejor humillación y el mejor quebrantamiento es cuando lo tenemos todo. Amén, amén. Cuando el refrigerador está lleno, cuando usted es de bendición y usted se quiebra. Y quebrarse, quebrantamiento no tiene que ver con posición. Claro que si usted lo hace postura es mucho mejor. Usted puede estar sentado, puede estar acostado y quebrantarse y reconocer y decirle: Dios, si tú te apartas de mí, yo pierdo todo. ¿Está conmigo? Amén, amén. Quebrantarse, ese es poner toda la confianza, quebrantarse, ese es reconocer que somos lo que somos por Él. Amén, amén, aleluya. Por ejemplo, la humillación tiene que ser todos los días. El quebrantamiento. Yo le aseguro que el Espíritu lo guía a quebrantarse. No ha estado usted orando y de repente usted está orando, adorando y de repente siente el deseo de llorar. Pero como no tiene motivo por qué llorar, entonces como que lo suprime, lo sostiene. Ese es el Espíritu Santo que lo está llevando a un quebrantamiento delante de Él, porque quebrantamiento sin lágrimas, no, el quebrantamiento es acompañado de lágrimas. Es necesario. Entonces, como el palacio no le enseñó eso, con el palacio aprendió a vestirse como egipcio, a hablar como egipcio, a comer como egipcio. Entonces yo digo, no, él necesita aprender humillación y en el palacio no la va a recibir, la enseñanza. Él necesita quebrantarse y en el palacio no lo va a recibir. Y él necesita demostrarse como hebreo. ¿Está conmigo? O sea que el egipcio no lo va a perder dentro del palacio. Es como cuando alguien es mundano, la mundanidad no la va a perder dentro de la mundanalidad. Porque hay gente que al ver la vaca es mundano, los que no han escrito puros mundanos. Cuando dejan de parecer mundanos es porque se salieron de ese entorno, de ese círculo y perdieron la imagen de... Bueno, Moisés, la gente lo miraba como un egipcio, pero él no era egipcio, él era hebreo. Entonces esa apariencia de egipcio la tenía que perder. Entonces Dios dice, voy a sacarlo. Pero para que Moisés saliera del palacio, es que, ¿cómo decirle? En el palacio Moisés estaba cómodo. Era príncipe. Y Dios, me gusta eso. No lo dice literalmente.
literalmente la Biblia, pero vamos a ver ya. Las fuerzas del cielo dijeron, él piensa de pies a cabeza, piensa como un egipcio, piensa como un príncipe egipcio. Y ese sistema de pensamiento se lo tenemos que quitar, lo tiene que perder. No lo va a perder en ese entorno. Hay que sacarlo y meterlo a otro círculo, a otro entorno. Entonces Moisés no iba a salir del palacio. Tal vez ya estaba meditando. Pero como no salía, entonces yo digo, tengo que acelerar mis movimientos para que él salga rápido de ese palacio. Porque él ya necesita aprender. Por ejemplo, la mentalidad egipcia, cuando digo eso, lo que quiero decir es que la mentalidad egipcia de Moisés era que él daba órdenes y le obedecían. La mentalidad era que, necesito una corbata, tráeme la corbata. Tengo deseo de un té, tráigame el té. La mentalidad de príncipe era que al ejército le daba órdenes a los soldados y los soldados le obedecían porque le pertenecían. Como decirlo, él era el dueño, por ser príncipe, era el dueño del ejército egipcio. Por eso el creerse no es bueno, hermano. Si hay algo que le cierra la sabiduría de Dios, es el creerse que lo sabe todo. Claro, Moisés creía que lo sabía todo. Tenía confianza en sí mismo de lo que hacía. Dice en el libro de los Hechos que él era poderoso en palabra y en hecho. Claro, él tenía seguridad por los estudios que había tenido. Tenía títulos. Tenía ya experiencia. La historia judía dicen que una de las pirámides de Egipto, una de ellas fue construida, el arquitecto fue Moisés. Que todavía no se sabe hasta el día de hoy cómo fueron construidas esas pirámides. Entonces Moisés tenía confianza en sí mismo. Y las fuerzas del cielo dijeron, este se la cree toda. Y necesitamos que él pierda su confianza en sí mismo para que pueda aprender a confiar en Dios. Porque cuando uno pierde la confianza en sí mismo, en lo que uno hace, entonces se apoya en el Dios invisible para nosotros, pero que es verdadero y que es real. Entonces, como príncipe daba órdenes y todo el mundo le servía a él. Entonces el cielo dijo, nosotros no necesitamos a un príncipe, no necesitamos a un hombre con mentalidad de príncipe, necesitamos a un hombre con mentalidad de servicio. Amén, aleluya. Necesitamos un hombre con mentalidad de servir, no de que lo sirvan. Aleluya, sí, amén. Claro que lo sirva a alguien a uno es una honra, pero esa honra uno no la busca, le llega. ¿Están aquí conmigo? Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dijeron, tiene que tener la mentalidad. Moisés no cuidaba nada. Él decía, me cuidan esto. Delegaba a alguien que le cuidara sus cosas. Pero el cielo dijo, no, necesitamos a un hombre que tenga la mentalidad de servir. Por eso él es tipo de Jesucristo. Cristo dice que no vino a ser servido, sino que vino para servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir a los demás. Amén. Con su muerte, con su sacrificio. Entonces, Moisés como príncipe, con mentalidad de príncipe, él no recibía órdenes. Su mentalidad estaba alineada con dar órdenes. Y
Y el cielo dijo, necesitamos un hombre que sepa recibir órdenes. En el palacio no iba a aprender ninguna de esas cosas. Entonces dijeron, hey, ya tiene 40 años, hay que sacarlo. Pero él no está pensando en salir. Entonces el padre dijo, aceleren los movimientos para que él salga más rápido que ligero. Y aquí está un misterio. Aleluya. Su salida del palacio está llena de misterios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Éxodo capítulo 2, vamos a leerlo. Versículo 11. Versículo 11. Aleluya, gloria a Dios. A mí me gusta esto, fíjese. Y le pido a Dios, no sé si voy a terminar aquí, que nos dé gente que tenga deseo de crecer en Dios, de aprender en Dios. Dice el versículo 11, porque la instrucción, la capacitación de Dios es por la enseñanza a través de su palabra. Entonces en el versículo 11 dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, Hechos dice que tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, él sabía que era hebreo, pero no parecía hebreo, parecía egipcio. Y aquí comenzó el proceso. Aquí el cielo, Moisés salió a ver a sus hermanos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, ahí es que dice que Moisés tenía 40 años. Salió del palacio, fue a observar el trabajo de los hebreos y sin él saberlo, ese día en el cielo ya se había decidido que Moisés no iba a regresar al palacio más. Así, ¿no le ha pasado a usted que un día que menos se espera es sorprendido con algo, alguna bendición? Pero nosotros no sabíamos, y es una sorpresa para nosotros, no para Dios, ¿no? Entonces, el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió del palacio al campo de trabajo y lo vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ese pleito entre hermanos hebreos fue provocado por el cielo. Por eso, mire, Dios, usted está aquí, Dios ya sabía que usted iba a venir a la iglesia. Con algunos tal vez trató Dios y sintieron el deseo, pero dijeron, no vamos. Por eso le digo que el llamado es irresistible. Y el llamado de Dios para congregarse se volvió irresistible no para todos, es de acuerdo a su corazón. Porque a veces usted ha venido y el Espíritu lo ha convencido de venir. Y usted dice, no voy a ir, y lo confesó, no voy a ir. Y no voy a ir a la iglesia, tengo muchas cosas que hacer. No tiene nada que hacer, pero necesito una excusa, tengo mucho que hacer. Como que si tuviera una empresa poderosa. Tengo mucho que hacer, como que si tuviera niños de 2 o 3 años. Tengo mucho que hacer. Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Como que si fueran magnates. Ya inditos, como usted y como yo, inditos. Vamos a ver, no tengo tiempo para ir a la iglesia, esta semana no voy a tener.
como que si fueran magnates, como que estuvieran en el negocio del petróleo. No tengo tiempo para ir. Todas son excusas. A mí me da risa cuando le ven, no tengo tiempo. Ay, sí, digo, qué billete de así. No tiene tiempo. Por no decir no quiero ir, es que por no decir no, yo no quiero ir a la iglesia, no quiero nada. Quiero ver televisión y no es malo. Pero cuando se está bajo el trato de Dios, hermano, por eso lo más grande, el domingo voy a hablar sobre, lo más grande no es ser profeta, lo más grande no es saber cantar bien, lo más grande no es saber enseñar o predicar o ministrar la palabra. Yo lo hago, pero eso no es lo más grande. Lo más grande es tener comunión con Dios, tener intimidad con Dios, caminar con Dios. Mire, Dios lo va a guardar. Dios le va a guardar, que esté consciente y esté inconsciente. Dios le va a guardar. Yo me quedo sorprendido como Dios, hace como 3 semanas, yo me quedé sorprendido, man. Me entró dinero. No de ustedes, pero me entró. Y no me hacía falta, no era que yo no tenía nada, no era que estaba quebrado. No, tenía. No necesitaba. Y me entró. Cuando se tiene intimidad, no tiene que buscar, le va a llegar. Cuando tiene intimidad, no tiene que forzar puertas para que se abran. Se van a abrir ellas solas. Y lo mejor, se le va a quitar lo feo. Es lo mejor que nos va a pasar, que se nos quita lo feo. No, usted no se le tiene que quitar nada, ¿no? Va con un hermano que vino al altar y se postró ahí y dijo, Señor, quítame todo lo feo que tengo. Desapareció. Y después estaba llorando y dijo, ¿le dijiste que se quitara todo lo feo? Desapareció primero la cabeza, después los hombros, los brazos, la panza, espalda, el estómago, la pierna, los pies y los zapatos, y quedó nada. Así. No haga esa oración. Aleluya. Por ejemplo, yo me estoy gozando. De verdad que yo casi no leí hoy. Hoy no tuve tiempo. Hoy casi no leí, y hay momentos que siento que el Espíritu, fue hoy esta tarde, que sentía que el Espíritu era que no me dejaba leer, como que me así, pero con buen amor, como que decía, no, déjate llevar, y ya estoy agarro confianza, no siento hacerlo, y digo, no lo voy a hacer. Se desapareció. Entonces leamos una vez más el versículo 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió del palacio a sus hermanos, pero Moisés no sabía que ese no era el último día, pero que ya nunca más iba a volver al palacio. Nunca más, porque el cielo había decidido, lo voy a decir así, salió a ver a sus hermanos, fue como la estrategia, preparando el terreno, para que llegara la hora exacta de que Moisés ya no
volviera al palacio. Dios sabe hacer las cosas. Y una de las cosas que hizo fue sacar a luz que Faraón nunca quiso a Moisés. Faraón aceptó en el palacio a Moisés porque su hija lo había adoptado. Y como era su hija, entonces aparentaba que lo quería, pero en realidad, en lo profundo de su ser, no lo quería y no lo tenía que querer, porque solo era un instrumento que Dios estaba usando para alimentar, para estudiar, Aleluya. para vestir a Moisés. Amén, amén. Porque recuerda que cuando Moisés corría en el palacio, Faraón miraba a un nieto, al hijo de su hija, pero el cielo miraba a un profeta, a un libertador. Aleluya. Versículo 12. En el versículo 12, en el 11 dice que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos. En el versículo 12, ahí Moisés ya está siendo controlado por el cielo. Dice, entonces miró a todas partes, pero no miró a donde tenía que mirar. Él, cuando salió del palacio, era preparación, por decirlo así, como Dios preparando el terreno para que nunca más volviera. La próxima vez que saliera del palacio, el cielo dijo, no va a volver al palacio más. Nosotros perdemos muchas cosas por nuestra mentalidad, que a veces nosotros, sin ser hijos de reyes, tenemos mentalidad de príncipes. Y si alguien en el trabajo donde sea nos da un consejo, no lo tomamos. ¿Tú quién eres para decirme? Esa es mentalidad de príncipe. Los príncipes son un hijo de un rey. Los condes son los hijos de un príncipe o de una princesa. Esos son condes. El príncipe o princesa son hijos de reyes. Entonces, muchas veces usted y yo, por tener mentalidad de príncipe, sin ser hijos de reyes, mire qué cosa. Perdemos en el trabajo, perdemos en Dios. Perdemos con la familia. Como una vez, esto es cierto, no es broma. Una familia de mi esposa le dijo a toda la familia que no quería nada con ellos. ¿Verdad? Y les decía, y si me miran a escupir, lo que voy a escupir son balas, porque lo más que llevo para ustedes son balas. Y después llegó al aeropuerto y ningún familiar la llegó a recoger. Nadie llegó. Tuvo que llorar después. ¿Qué pasa? No, como dijiste que ibas a traer más balas que dinero, más balas que regalos. Pues nos dio miedo, digo. Voy a repetirlo. A veces nosotros tenemos mentalidad de príncipe sin ser hijos de reyes. Y la mentalidad de príncipe que le dicen, mire, hágale así. No, ¿y por qué lo tengo que hacer así? Es que un príncipe, su mentalidad no es recibir órdenes, la mentalidad de ellos es dar órdenes. Por eso los príncipes están bañados en sus palacios de servidores, quien les corta el pelo, quien les limpia las uñas, todo eso. Pero en Dios no sirve. En Dios vale cuando, aunque sepa, creer que no sabe nada, porque Dios es así. Por ejemplo, si usted sabe que está lleno de Dios y usted piensa que está lleno de Dios, entonces Dios no le va a dar nada. Porque para ser lleno de Dios, para recibir de Dios, hay que estar vacío. Entonces, ¿cómo el
cielo discierne que alguien necesita ser lleno, que está vacío. Cuando piensa que no tiene nada de Dios, cuando usted piensa que no tiene nada de Dios, tiene grandes posibilidades que Dios le dé de lo de él algo. Aleluya. Entonces salió Moisés y levantó a alguien ahí que maltratara a un hebreo para que Moisés lo viera. Y Moisés lo vio, porque el cielo no falla, hermano. Mire, usted ha dejado, yo casi no lo practico ya, pero ha dejado de ir a ciertos lugares que lo llamaron o lo invitaron, que posiblemente era una cita con Dios y no fue. Por la mentalidad. A mí, ¿quién me va a enseñar algo? Entonces en el 12 dice, entonces Moisés miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. Pensó que lo iba a matar. Entonces volteó a ver a todos lados, pero no volteó a ver al cielo. Todo estaba preparado. Este es uno de los misterios para que Moisés saliera del palacio. Dios permitió que cometiera un error. El error no lo metió, el error no hizo que Dios le diera un propósito. No, ese error que él cometió lo puso, lo metió al propósito de Dios. Por eso nosotros de juzgar, podemos juzgar, hermano. Y no es fácil aprender esa lección y nos va a costar, cuesta. Entonces dice el 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí está el 13, al día siguiente salió, sin saber que en el cielo, unos minutos más, hermano. Al día siguiente salió Moisés del palacio, sin él saber que en el cielo ya se había firmado, nunca más va a regresar al palacio, nunca más va a ver el rostro de Faraón. En el cielo también se decretó, se firmó. Hoy es el día que Faraón se va a quitar la máscara y se va a dar a conocer quién realmente es él, que él nunca quiso a Moisés. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Salió y estaban 2 hermanos peleando. Y él quiso intervenir como juez a impartir justicia. Entonces un hebreo le dijo, ¿y a ti quién te ha puesto por juez? Este asesinato que cometió Moisés, que fue algo incorrecto, fue un error, pero el Dios del cielo se permite para luego transformar errores y pecados, los puede transformar en bendición. Amén. Es que usted no sabe lo que el hermano necesita. Y uno puede decir, uy, ese hermano cayó, pero uno no sabe por qué cayó. Tal vez el cielo así lo quiso desinflar. Ya no había quien lo desinflara. Entonces el cielo dijo, yo no voy a desinflar.
¿Quién se iba a creer? Moisés nunca pensó. A partir de ese momento no volvió al palacio, porque Dios ya no lo quería en el palacio, Dios lo quería en Madián, porque el cielo dijo, él no necesita ya la mentalidad de príncipe, necesita una cobertura espiritual. Él ya no necesita aparentar que es egipcio. Él ahora necesita aparentar que es hebreo. Él ya no necesita dar órdenes. Él no necesita que lo sirvan. Él ahora necesita ser transformado en un profeta, en un libertador de Israel. Amén, amén. Y hasta el día de hoy, Dios transforma en el desierto, en los desiertos. Amén, amén. Digamos, usted no va a aprender paz a aprender paz a puro palo. Obediencia a puro palo. La obediencia se aprende en el desierto. La transformación se aprende en el desierto. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, en ese momento entró en la escuela de la transformación. Entonces Dios, de acuerdo a la persona, al mes, al tiempo, lo lleva al desierto. Verso 14, dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Dice, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Por primera vez Moisés tuvo miedo. Moisés no le tenía miedo a nada. Pero ahora él sabía, se dio cuenta que había cometido un error. Mató a un egipcio. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, ¿qué dice? Procuró matar a Moisés. Y cuando dice procuró matar a Moisés, quiere decir que no lo quería. Nunca lo quiso. Lo agarró de 9 meses. Lo educó, lo vistió, lo alimentó, lo vio hasta los 40 años. Pero él nunca quiso a Moisés. Porque si lo hubiera querido, así como cuando la hija llegó con él, cuando era un niño, y ella dijo, es hebreo, él le buscó solución. Porque su hija lo quería. Él podía haber dicho, no, yo ya firmé un decreto que todos los varoncitos hebreos recién nacidos tienen que morir. Pero como era su hija, su hija le dijo, no, perdonémosle la vida, es un hebreo, mira qué hermoso es, qué bonito es. Yo no tengo hijos. Este va a ser mi hijo. Entonces Faraón lo aceptó. Pero cuando vio el primer error de Moisés, que era justificable en las cortes egipcias, entonces dijo, lo quiso matar. ¿Me entiende? Que si lo hubiera querido, le busca solución. Yo he visto pastores que disciplinan a los jóvenes de sus iglesias porque hicieron esto en esos años, que porque usaban tenis de tal marca, porque usaban pantalones de tal marca, porque usaban bigote o barba. Pero cuando sus hijos crecieron y cometieron lo primero, entonces ya con la junta directiva le buscaban solución. Es así como usted. Si su niña chiquita brinca sobre los pinchones y quiebra el jarrito que tenía en la mesa, como es su hijita, le busca solución, no, esto se recupera otra vez. De estos jarritos es lo que más venden en las tiendas.
Ah, pero si llega otro niño que no es nada suyo y le quiebra el jarrito, se molesta. Bendito. Al educado no le enseñan educación. Es un malcriado, es un indito malvivido. Ay, no. Ay, Señor. Si Faraón hubiera querido a Moisés, le busca solución. Se reúne con la corte, con los jueces. Sí, lo mató, pero fue un error. Yo casi aseguro que fue un impulso de ira. Él no lo quiso hacer. Él es de los nuestros. Es egipcio. Yo invertí demasiada plata en él para ahora que ustedes me lo quieran encarcelar. Pero como no lo quería, en el momento que le llegó la noticia, dio orden, hay que capturarlo. Dice, lo quiso matar. Y cuando Moisés supo que Faraón lo sabía, Moisés dijo, no puedo volver al palacio. Según Moisés salió corriendo, huyendo de Faraón, según las fuerzas del cielo, él salió corriendo para entrar a la escuela del desierto. Aleluya. Entonces dice el versículo, recuerda que le dije que Dios dijo, tiene que salir del palacio porque ahora me necesita cobertura. En el palacio no le hablaban de Jehová, Dios de los ejércitos. Él lo que sabía que era hebreo era porque su madre que lo crió, que en el palacio todos creían que era una sirvienta hebrea. No sabían que era su mamá. Ella se arriesgaba la vida también hablándole en secreto, hablaban, tú eres hebreo. Y tú tienes un ministerio de profeta y libertador, tú vas a liberar a Israel. Por eso cuando vio al egipcio que golpeaba a un hebreo, por eso lo mató. Entonces Moisés salió huyendo y no fue casualidad. Cuando iba huyendo había varios caminos, pero él agarró el camino hacia Madián. Como decir, yo me meto en este camino. Agarró para Madián. Dios lo quería en el camino hacia Madián. Dios lo quería en Madián. ¿Por qué Dios lo quería en Madián? Porque en Madián había un sacerdote de Jehová Dios. Y ese sacerdote le iba a enseñar de Dios. Amén. Y ese sacerdote iba a ser su cobertura. Por eso después de que murió Faraón, fue Jetro que le dio la bendición y le dijo, puedes ir a Egipto. Este es el momento que vayas a Egipto. Y tiró una oración por él. Ve y llévate a tu mujercita y a tus 2 hijitos. Ese es otro misterio, Séfora. Otro misterio profundo y profético. Porque Séfora no estuvo a la par de Moisés. Séfora no miró cuando el mar rojo se abrió. Séfora no miró el maná que caía del cielo. Séfora se perdió un montón de milagros. Entonces dice el versículo, saltemos porque verso 19. Entonces Moisés iba para Madián, pero él no sabía que en Madián había un sacerdote y que ese sacerdote le iba a aceptar, se le iba a llevar para su casa y que esa iba a ser su cobertura. Por eso él lo guió a Moisés. Él le decía, haz esto, haz lo otro, haz aquí, haz allá. Él le decía, divide al pueblo. Él lo aconsejaba a Moisés. Porque Moisés era poderoso en palabras y poderoso en sabiduría, pero en la sabiduría egipcia, no en la sabiduría de Dios. Entonces dice el versículo, dice el 19, ellas respondieron a sus padres, porque le contaron a sus padres,
Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Un varón egipcio. Moisés no sabía que había entrado en el proceso para que saliera de él todo lo egipcio, todo lo que tenía en Egipto. No amaba, Moisés nunca amó a Egipto, pero tenía la voz de egipcio, caminaba como egipcio, se vestía como egipcio, comía comida egipcia. Y cuando llegó con Madián, con esto voy a finalizar, así sin leer. Madián le ayudó, le tiene que perder todo lo de Egipto y tiene que parecer un hebreo. ¿Y cómo? Dijo él. ¿Cómo voy a cambiar esto ahora? Entonces Jetro le dijo: el desierto te lo va a enseñar. Por eso en el capítulo 3 dice: Dios le tenía preparada una zarza. La zarza no iba a llegar al palacio donde estaba Moisés. Moisés tenía que llegar a esa zarza. Entonces, ¿cómo aprendió a romper con la mentalidad de príncipe? En el capítulo 3 lo dice el versículo 1. Aprendió un oficio nuevo de hebreo. Aprendió a pastorear ovejas. Pero pastorear ovejas significaba cuidar. Él estaba acostumbrado a que le cuidaran a él las cosas. Hoy tenía que cuidar cosas, ovejas que no eran de él. Tenía que aprenderlas a cuidar. Amén, amén. Porque más adelante iba a pastorear hijos que no eran de él. Un pueblo que no era de él, era pueblo de Dios. Iba a cuidarlo y lo iba a guiar. Pero antes de cuidar a los hijos de Israel y de guiar a los hijos de Israel, tuvo que cuidar y guiar ovejas que no eran de él, eran de Jetro. Entonces, cuando el cielo dijo: él ya es experto en cuidar lo ajeno, ahora se le puede dar lo que le pertenece. Igual como en el Nuevo Testamento, que dice: si no es fiel con las riquezas ajenas, no se le van a dar las que son suyas. Sí, Señor. Gloria a Dios, hermano. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Póngase de pie. Póngase de pie. Entonces, en el error de matar al egipcio, ahí comenzaron los segundos 40 años. La segunda etapa. O sea que Moisés necesitó, para ser profeta, 40 años de enseñanza. Aleluya. 40 años de preparación. En el nombre de Jesús. Sí. En el palacio todo lo sabía. Ya con Dios le pedía algo, decía: no sé, no puedo. No, yo no voy a poder. Gracias. En el palacio se sentía autosuficiente. En el desierto se sentía insuficiente. Entonces el cielo dijo: ahora que te sientes insuficiente, ahora me voy a aparecer. Y se le apareció una zarza. Levante sus manos, Señor. Con mentalidad de príncipe. No le va a ser difícil. La mentalidad de príncipe
no lo va a llevar al quebrantamiento ni a la humillación. Señor. Lo que hace que alguien vaya al quebrantamiento, Aleluya. a la humillación, es el que tiene mentalidad de servir. Oh, gracias, Padre. Gracias. El que tiene mentalidad de cuidar lo ajeno. Cuidar lo ajeno. Gracias, Rey. Ser responsable con lo que no es de uno. Gracias, Padre. Lo puede ayudar a recibir lo que le pertenece y lo que Dios ha dispuesto a darle a uno. Gracias, Rey. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo lo que le pasa a su vida, cuando sale del palacio, entonces cuando se encuentra a las personas que Dios pone en su camino, cuando se deja la mentalidad de príncipe, entonces Dios puede usar el miedo, Dios puede usar cualquier cosa para que usted llegue a la persona que Él quiere poner a su lado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hay cosas que nosotros no sabemos que las necesitamos, solo Dios. Pero si tiene mentalidad de príncipe o de princesa, va a ser difícil. Por eso lo sacaron a Moisés del palacio, para que dejara esa mentalidad. La mentalidad la perdió cuando salió huyendo, cuando tuvo temor, cuando supo que ya no era príncipe, cuando supo que ya no iba a tener trono, cuando supo que Faraón lo buscaba para matarlo. Ahí dejó la mentalidad de príncipe y comenzó el proceso de tener una mentalidad de servicio. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, extiende tu mano, Señor, extiende tu mano. Extiende tu mano, llene su corazón, hermano. Trate, procure entenderlo con claridad. Que le conviene más que cualquier otra cosa la intimidad con Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por su cuenta, por nuestra cuenta, no vamos a llegar a ningún lado porque nos equivocamos, porque fallamos, porque erramos, porque cometemos errores. Tiene que buscar eso de sentir la necesidad de que necesita de Dios, que necesita al Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús fuimos diseñados. Usted ya fue diseñado para creer en Dios. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, en ese huir, nunca se imaginó Moisés que lo estaba conduciendo a conocer quién iba a ser su esposa. No se lo imaginaba. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Señor bueno, Señor glorioso, Señor maravilloso. Dele gracias a Dios. Mire, dele gracias a Dios porque escuchó la palabra. Dele gracias a Dios. No porque vino por su fuerza,
No, reconozca que vino porque el Espíritu lo impulsó. Señor, aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. En el llene su corazón, trate. Mire, cuando abre sus ojos en la mañana, no se los dé al celular, hermano. Porque es la primicia. Cuando usted despierta, ese minuto, el primer minuto, es la primicia del día. Désela a Dios. 5 minutos, 3 minutos. Pero antes de cualquier cosa, conecte su mente con Dios. Piense en Dios. Solo con pensar en Dios ya tiene promesa. Solo con pensar en Dios ya puede estar teniendo un buen día. Creo que Jeremías lo dijo: bienaventurado el hombre cuyo pensamiento permanece en Dios. Se refiere a la primicia de cada día. Es cuando abre los ojos a las 10 de la mañana, a las 11. No, ustedes no. Cuando abre sus ojos ahí, lo primerito: papá, gracias porque me das un día más de vida. Gracias porque tengo las fuerzas para llegar al trabajo. Gracias porque tengo un vehículo, no dependo de nadie. Gracias porque esta cama donde dormí por la casa. Gracias, Señor. Gracias por el trabajo. Eso es dar los primeros minutos del día como primicia. No es malo si lo primero que haces es el desayuno y después del desayuno habla con Dios. No es que sea malo eso, pero lo mejor, estoy hablando de lo mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, santo su nombre, santo su nombre. Santo su nombre. Moisés salió corriendo, según él, huyendo de Faraón. Pero para el cielo salió corriendo para matricularse en la escuela de Dios. Ahí comenzó el trato de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a la palabra. Damos la gloria y la honra al Señor porque Él nos instruye a través de su palabra. Amén. Le damos gracias al Señor. Es el tiempo de las ofrendas. Si usted trae su ofrenda, su diezmo, puede pasar con alegría, con regocijo, ¿verdad? Porque el Señor bendice al dador alegre. Puede ponerse de pie. Puede pasar a dejar su ofrenda si todavía no la tiene lista. Puede agarrar un sobre. Póngalo. Padre, te damos gracias.